Así que nuevamente les pido que puedan abrir ahí en sus Biblias, en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 8. Vamos a leer nuevamente, ustedes van a seguir ahí la lectura de los versículos 31 al 38. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Si lo han encontrado, se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor para que leamos esta porción. Y si ustedes se fijan, las Biblias, por lo menos en algunas versiones de la Reina Valera, ¿cierto? Aparecen las palabras de Jesús en rojo. En esta porción, la mayoría, ¿cierto?, de estas palabras están en rojo. Así que lo que leeremos es palabra del mismo Señor Jesucristo, y así también lo dice. Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor, en este día. Nos has permitido un día más, Señor. Nos has permitido abrir nuestros ojos, disfrutar, Señor, de esta mañana, poder quizás incluso tener un tiempo de alimentación, Señor, de un tiempo de sueño, Señor, para descansar. Y hoy, Señor, nos encontramos en tu templo. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, que algunos de nuestros hermanos no gozan, Señor, por las persecuciones o por diversas circunstancias, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que en esta mañana, Señor, de forma especial, puedas ayudarnos a concentrarnos, Señor, a poner atención a tu palabra, Señor, y sea ella quien habla a nuestros corazones. Ten misericordia porque somos faltos, Señor, y sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Por eso te rogamos, Señor, tú nos puedas ayudar, Señor, a comprender tu palabra y a ponerla en práctica. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que se encuentran por alguna situación, Señor, fuera de este templo. Ayúdale, Señor, y que también tu palabra llegue hasta ellos. Agradecemos nuevamente, Señor, esta oportunidad y te rogamos, Señor, dirijas mis labios en esta mañana por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Este mes, un 28 de septiembre de 1569, como también oraba nuestro hermano Alexis, en Basilea, Suiza, se imprimió la primera Biblia en español, la llamada Biblia del Oso. Y en celebración, ¿cierto?, de este acontecimiento, durante todo el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y el pastor, justamente de esta iglesia, ha propuesto una serie de mensajes dominicales, los cuales ha puesto por título Escudriñemos y enseñemos las Escrituras. Y este domingo particularmente el mensaje se titula La verdad produce libertad. Nada más adecuado para comenzar, ¿cierto?, nuestra celebración patria, ¿cierto? Y el comienzo de nuestra independencia. Recordemos que hace 213 años atrás, un 18 de septiembre de 1810, en Santiago de Chile, se realiza la primera Junta Nacional de Gobierno.
marcando de esta forma el deseo de la independencia de los españoles, y que finalmente en 1823, después de varias batallas, ¿cierto?, entre ellas la de Maipú, con la abdicación de Bernardo Higgins como director supremo, se caracterizó la declaración de la independencia nacional y también la consecuente búsqueda de organizar un Estado como nación. También un 18 de septiembre, pero del año 1929, ya hace 94 años, en Coyico, Valdivia, nace nuestra amada Iglesia Evangélica Aliancista, llamada de otra forma en ese entonces, pero fue consecuencia de nuestra denominación, ¿cierto?, que proviene de la salida de la Alianza Cristiana y Misionera, dirigida en ese entonces desde Nueva York, Estados Unidos. Es que sale nuestra iglesia, ¿cierto?, y se conforma finalmente la Iglesia Evangélica Aliancista. Así que nuestra celebración patria, ¿cierto?, es triple en esta ocasión, ¿cierto? Somos bendecidos, ¿cierto?, y por tener, ¿cierto?, en esta época, ¿cierto?, en estos días, la primera Junta Nacional de Gobierno, recordar este paso, ¿cierto?, a la independencia, la formación de un Chile como soberano, ¿cierto?, y también la formación de nuestra denominación, y también la Biblia, ¿cierto?, en español, para todos, ¿cierto?, los hispanohablantes. Así que no hay más que agradecer al Señor por tan grandes bendiciones. Todas ellas son procesos que tuvieron altos y bajos. Si uno estudia, ¿cierto?, y leo solamente un poquito de historia, nos encontraremos que tuvimos tanto la Biblia, la independencia de nuestro país y también esta separación de la Iglesia Cristiana y Misionera, tuvieron dificultades, tuvieron tristezas, pero todo fue guiado por nuestro Señor y por su absoluta soberanía. Y el mensaje de hoy habla de libertad, una libertad que, a diferencia de estos hechos históricamente mencionados, tiene alcances eternos. Cuando leemos los evangelios, ¿cierto?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que la mayoría de las personas de ese tiempo rechazó, humilló y despreció a nuestro Señor Jesús. Y esa es la tónica principal que vemos en la mayoría de las personas. Pero olvidamos o perdemos de perspectiva que también muchos creyeron realmente en nuestro Señor Jesús. Justamente esta porción bíblica que acabamos de leer apunta y parte este mensaje, ¿cierto?, justamente a aquellos creyentes, aquellos que sí realmente creyeron en el Señor. Y es el mismo Señor Jesús en el versículo 31, ¿cierto?, que indica que este mensaje es directamente a los creyentes. Lo que notamos primeramente es que nuestro Señor es directo en darnos una condición para ser sus discípulos. El Señor habla a quienes creían en Él, pero les da una categórica condición a los que son creyentes para ser sus discípulos. Es decir, no basta con ser creyentes en Jesús. Creo que esto también lo hemos venido estudiando en los diversos mensajes a través de los últimos meses, cuando se ha mostrado el sentido práctico de la fe. No solamente la fe es una cosa intelectual, un mero conocimiento. No es solo basta con saber que es verdad, sino que hay que ponerlo en práctica. Sino que más bien hay que creerle al Señor Jesús. Y esto se demuestra con la vida, con una lealtad desde lo más sencillo hasta lo más profundo, en cada decisión y en cada hecho que tomamos en nuestras vidas. La condición para ser discípulos, dice aquí el Señor Jesús, es clara: permanecer en su palabra. Dicho de otro modo, persistir continuamente en las palabras del Señor Jesús. Y la palabra, aquí si uno busca qué palabra hay en griego, y gracias al Señor hay algunas Biblias, ¿cierto?, que traen todo el Nuevo Testamento con su palabra correspondiente, y uno puede buscar qué palabra dice específicamente ahí. Y en este caso, cuando habla de permanecer, se utiliza la palabra en griego que dice meno. Este tiene un significado de posición, es decir, como dice un comentarista, vivir, morar, formar tu hogar en las palabras de Jesús. Ese es el sentido que el Señor quiere decir. Es como, casi indica como ir a vivir con las palabras del Evangelio. Morar significa estar al lado de Él, vivir constantemente junto a aquello. En este caso, las palabras del Señor. Solo si hacemos una constante comunión
y práctica de su palabra, seremos realmente aprendices, fieles de la palabra del Señor, como sus discípulos. Ciertamente, esto debe hacernos pensar. Si somos parte de sus discípulos, que deseamos aprender y aplicar la palabra del Señor Jesús, o meramente creyentes, que solo atribuimos verdad a las palabras de Jesús y nos parece quizás interesante o incluso más allá nos parecen buenas, pero realmente no las aplicamos en nuestra vida. Hace poco hablaba con una hermana de esta congregación quien tuvo que defender los principios bíblicos frente a sus amigas. Ciertamente no es fácil ser discípulo fiel. El Señor nos ayude a ser discípulos fieles. Y en el versículo 32 continúa con el resultado de permanecer en la palabra del Señor Jesús. Dice que conoceremos la verdad y seremos libres. Esta verdad es el Evangelio en Cristo. Sus palabras y sus hechos que fueron cumplimiento de las profecías, la buena noticia de salvación y la promesa de redención. Pero no podemos pasar por alto el versículo 14 de Juan 6, ¿cierto? Que nos recuerda probablemente cuando el Señor dice que debemos permanecer en la verdad. En Juan 14:6 encontramos que Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En donde el Señor entonces Jesús no solamente habla, ¿cierto?, de sus palabras en este sentido, ¿cierto?, de la verdad para ser salvos, sino que sobre él mismo, donde no habrá otra revelación o forma distinta de vida que nos pueda llevar al Padre. Es importante notar que las palabras usadas por Jesús aquí también tienen un efecto permanente y también seguro. No es algo que cambiará en el tiempo, sino más bien tendremos que hacerlas parte de nuestra vida con el gozo de experimentar que ya y también debemos ir madurando. Tristemente, la sociedad actual, ya desde hace mucho tiempo, ha querido cambiar el significado de muchos conceptos, hasta incluso los más elementales y los más claros. También ha dado un significado relativo a varios conceptos, en donde siempre se ha dicho que la verdad es un absoluto, y lo contrario a la verdad sería la falsedad. Esto es casi como de perogrullo, ¿cierto? Una cosa evidente y claramente entendible. Pero hoy se relativiza indicando que cada uno tiene su verdad o que la verdad depende de un punto de vista. Lamentablemente nos encontramos con esta diferencia en el mundo respecto de la verdad, pero el Señor es categórico indicando que hay una sola verdad. También nos promete el Señor Jesús que luego de conocer su verdad seremos libres. Claramente, quienes respondieron a esta afirmación de libertad no entendieron a qué se refería el Señor Jesús. Fíjense ustedes que algunos comentaristas dicen que incluso probablemente quienes respondieron a esto, cuando dice el Señor Jesús, ¿cierto? Ahí en el versículo 33 le responde, ¿cierto? Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Quiénes respondieron a esta pregunta o esta afirmación, más que pregunta del Señor Jesús? Dicen los comentaristas, probablemente no fueron los mismos a los cuales el Señor estaba hablando. Era otro grupo de judíos y que le respondieron que no eran esclavos de nadie por ser descendientes de Abraham. Claramente denotando un orgullo, olvidando toda su historia, la cual el Señor había puesto esclavitud bajo sus hombros, claramente por el pecado y por alejarse de él. Y se olvidaron que estuvieron en esclavitud bajo Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria, y en ese mismo instante donde le respondían al Señor Jesús, eran esclavos prácticamente de Roma. Otros comentan que probablemente ellos se referían a una libertad espiritual, pero ciertamente el Señor también demuestra que no era tal en la práctica. En el versículo 34 Jesús entonces aclara de forma clara y directa, casi como increpando, ¿cierto?, que todos somos esclavos del pecado
Y como vemos, ocupa expresiones en términos constantes, al igual que anteriormente. Es decir, no solo dijo esto a esos judíos llenos de orgullo, sino a toda la humanidad, la pasada, la presente y la futura. La condición de pecado lleva consigo la esclavitud. El Señor luego en los versículos 35 al 36 probablemente hizo referencia a Génesis 21:10, cuando dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. La herencia de salvación está en el mismo, el Hijo de Dios, por el cual es la única forma de llegar a Dios. Es el autor y consumador de la fe, que salva de la esclavitud del pecado. Otro comentarista explica, así el esclavo del pecado no puede por sí mismo cambiar su estatus, no puede convertirse a sí mismo, ni tampoco puede ser convertido por ningún otro pecador. El libertador de nuestra esclavitud debía venir de afuera de las filas de la humanidad esclavizada. Tal también, de la misma forma como Pablo lo explica en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo es claro, ¿cierto?, y en demostrar justamente a los romanos de una forma muy jurídica, ¿cierto?, cómo somos libres del pecado y ya no somos condenados. Ya lo hemos estudiado también los días jueves. Luego, en el versículo 37 y 38, Jesús muestra que sabe que son descendientes de Abraham. No era una ignorancia de parte del Señor. Claramente, Él era Dios mismo y sabía, ¿cierto?, toda la historia, y Él había sido parte activa de la historia de ellos. Sabía que eran descendientes de Abraham, pero claramente les demuestra que esto no es garantía de actuar como este patriarca. Es decir, este llamado padre de la fe no era necesariamente cierto que ellos recibirían las mismas formas, los mismos principios por parte de él, sino que tenían que ponerse en práctica. Además, como Jesús es omnisciente, les reveló la intención de sus corazones. Fíjense que ellos decían, somos padres de Abraham y por eso no somos siervos de nadie, aludiendo, ¿cierto?, que ellos tenían un buen pasado, una buena descendencia en la fe. Ya recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, pero Jesús miró sus corazones y reveló la intención, el cual el deseo era de matarles. Demuestra de esta forma que no importa lo bueno o lo malo que hayan sido sus ancestros, con la relación de Dios es algo personal. Y la única forma de ser salvos es a través de Jesús. Los matrimonios de acá, la mayoría recordará lo que nos enseñó el pastor David, ¿cierto? De este rey, ¿cierto? Que tuvo un pasado, ¿cierto? Con sus antepasados terribles. Pero él, ¿cierto? A través de la palabra del Señor, cambió esta línea, ¿cierto? De pecado, esta línea, ¿cierto? De maldades. Así esto también se aplica si toda tu vida has estado en la iglesia. Quizás tú puedes decir, bueno, yo he estado en todos los años de mi vida, ¿cierto?, aquí en la iglesia, desde pequeño he servido o he participado en las actividades, pero quizás no eres un discípulo de Jesús, claramente no eres salvo y estás perdido cual mayor pecador. Pero si tu conciencia fue removida, aún hay tiempo y la gracia del Señor aún alcanza para ti. Porque su palabra nos dice ahí en Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y de sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera, el Señor Jesús les indica a estas personas que su palabra no tenía cabida en su interior.
demostrando que la fe de estos judíos era meramente en lo material, en su descendencia genética. Un comentarista también habla acerca de lo que Spurgeon decía justamente de esta porción bíblica, y que decía que la palabra de Dios debía tener cabida en cada cristiano de la siguiente forma. La palabra de Dios debe tener una posición interna. La palabra de Dios debe tener una posición de honor. La palabra de Dios debe tener una posición de confianza. La palabra de Dios debe tener una posición de autoridad. La palabra de Dios debe tener una posición de amor. Y la palabra de Dios debe tener una posición permanente. Esto es una fuerte reflexión para todos quienes somos hijos de padres cristianos, o que nosotros mismos somos cristianos y tenemos hijos. La fe de nuestros padres en ninguna manera es el fundamento para nuestra salvación. Probablemente nos hace responsables y conocedores de la fe, pero la fe en Jesús es un acto personal con Dios. Y claramente, como hemos aprendido, no hay nada de lo que hagamos que pueda salvarnos, sino más bien lo que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo en nosotros es lo que nos salva, su palabra. Preparando este mensaje, recordé la ocasión en que, celebrando uno de mis cumpleaños, fuimos al Cajón del Maipo y salté en Benji. No sé si algunos conocen lo que es eso, ¿cierto? Amarrarse con varios arneses, ¿cierto? Y con una cuerda, estas que se estiran bastante, ¿cierto? Uno se tira de una altura bastante grande y rebota, ¿cierto? Con estas cuerdas bien amarradas. Bueno, fuimos hacia el Cajón del Maipo y donde uno hacía este salto, ¿cierto? Estaba en una quebrada, en donde salía de esta quebrada, ¿cierto? Una plataforma, y desde la punta de la plataforma hasta abajo, el río que pasaba por ahí, habrían más o menos 25 metros. Entonces la altura realmente se veía enorme desde ahí. Vimos personas antes que mi turno que se arrepintieron de realizar este salto. Vimos algunos que vinieron, ¿cierto?, con toda la intención de saltar, pero finalmente se arrepintieron. Pero mis ganas claramente me tenían ansioso. Y finalmente fue mi turno y estaba en el borde de esa plataforma, y luego de recibir todas las instrucciones de seguridad y todas las advertencias, finalmente te dicen salta. Y hay segundos donde tu cabeza se pasa por un montón de pensamientos, en que el tirarse al vacío o no tirarse. Y esta lucha, ¿cierto?, está ahí constante, pero finalmente salté. Y la experiencia en realidad es imposible de transmitir en su totalidad claramente, pero es una sensación que podría resumir en libertad. Quizás por ello me acordé de esta experiencia para esta reflexión. Y la comparto porque me parece tener alguna relación también con lo estudiado. Muchas veces tenemos dudas y nos sentiremos al borde de una plataforma con una enorme presión sobre nosotros, con decisiones tan opuestas como saltar o devolverse. Y sentiremos esta presión externa de quienes nos están mirando, incluso de aquellos que nos han enseñado. Pero la respuesta final solo está en nosotros y el resultado solo dependerá de la decisión que tomemos. Una de las cosas que me hizo saltar fue el profesionalismo de los que estaban a cargo. Claramente se notaba que ellos sabían lo que estaban haciendo. Conocer también de antemano lo que era un salto en Benji, conocer los elementos de seguridad que se tomaban, ¿cierto? Y todo esto de antemano, ¿cierto? Y las características de las cuerdas, etcétera. Bueno, quien más estudió más que yo fue mi esposa, en realidad, al respecto. Pero finalmente era un salto, entre comillas, seguro. Claramente han habido accidentes también en estos saltos, pero la mayoría han sido seguros. De la misma manera, queridos hermanos, somos personas que estamos en este mundo que va contra Dios, vamos contra corriente. Todo lo que presenta este mundo va en contra del Señor Jesús. Todo en cuanto hagamos, como Él dice, lo más probable es que lo más sutil en que seamos ignorados o que seamos criticados, hasta en casos más extremos, en donde recibiremos tortura e incluso la muerte, como algunos hermanos. Pero es la palabra de Dios
quien nos da libertad del pecado. No solamente una vez y por la eternidad para salvación, sino que también debe llenarnos constantemente para vivir como discípulos de Cristo. Un discípulo aprende todo lo que su maestro le enseña, es fiel a sus principios y la prueba final de un buen discípulo es transmitir esa enseñanza a otros, tal como su maestro lo hizo. Y como hemos estudiado en la serie de mensajes respecto de la fe, nuestra fe debe ser práctica. Debemos dar ese salto de fe, pero no es un salto a tontas y a locas, no es un salto a ciegas, como dicen algunos, o sin saber nada, porque no somos fanáticos religiosos que no tienen razonamiento ni fundamento. Al contrario, tenemos una revelación de parte de Dios, probada y absoluta, la palabra de Dios, las Escrituras, la verdad que ilumina nuestro camino, que nos da seguridad y que nos libera del pecado. En conclusión, queridos hermanos, la pregunta final es clara. ¿Estamos viviendo como discípulos de Jesús? ¿Vive en nosotros su palabra? ¿O solamente vivimos como quienes saben que Jesús dice la verdad? Cuando demos un consejo a los que ya llevamos un poco de tiempo en el Evangelio, no seamos infieles a nuestro Señor, seamos buenos discípulos aconsejando con la Biblia. Y si no podemos dar un consejo en base a ella, mejor cerremos nuestra boca, sabiendo qué lectura debemos mejorar. Amados en Cristo, es muy fácil seguir nuestras propias opiniones. En todo caso, no digo que nuestras opiniones todas sean malas. De hecho, en muchas materias nuestras opiniones tienen buen fundamento, por tener la experiencia en el campo en el que se está hablando, por ejemplo, por tener base en conocimientos técnicos o profesionales, porque tienen conocimientos de historia para dar una opinión, o porque estudiaron un determinado campo. A lo que me refiero, queridos hermanos, es que como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nuestras opiniones, nuestro conocimiento jamás puede estar sobre las Escrituras. No podemos discutir o dudar respecto a una decisión cuando la Biblia es categórica y clara en lo que debemos hacer. Justamente por poner conocimiento humano o opiniones sobre las Escrituras, han nacido numerosas sectas que hoy no hacen nada más que extraviar a las personas de Cristo. Quizás nos sintamos al borde de esta plataforma antes de saltar. Todo se siente contracorriente, pero no dudemos que tenemos una segura esperanza. La palabra de Dios nos sostiene. Queridos hermanos, cuando veamos la historia de cómo llegó la Biblia en español a nuestras manos, a nuestro país, a través de contrabando, nos dice incluso la historia que llegó la Biblia a nuestro país, y cómo a pesar de todos los esfuerzos de Satanás por destruirla o atacarla, aún así tenemos en nuestras manos esta poderosa verdad. Al ver la historia de nuestro país, incluso como en ella actuaron hermanos en la fe para lograr una independencia, como en nuestra denominación el Señor utilizó a hombres y mujeres fieles a su palabra, quienes no escatimaron esfuerzos por la predicación del Evangelio. A pesar de toda dificultad, siguieron adelante por la fe de su Señor. Solo nos queda dar gloria a Dios y gozarnos por el cumplimiento de su palabra. Las mismas palabras del Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, como dice Mateo 24:35. No lo sabemos, sino también lo hemos experimentado, el cumplimiento de las Escrituras. No solo es un mero conocimiento, queridos hermanos, a estas alturas yo estoy seguro que cada uno ha experimentado el cumplimiento de las Escrituras. Entonces creámosles a la Biblia, queridos hermanos. Créele a la Biblia, querido amigo, querida amiga, que nos escuchas. Léela con el sincero propósito de buscar a Dios y te encontrarás con la puerta a la libertad del pecado, a la vida eterna. Dios bendice sus vidas con su palabra. Dios bendiga a nuestro país. ¿Oramos? Amante Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor porque
tú nos has permitido, Señor, en esta mañana reflexionar sobre tu palabra. Ella, Señor, nos ha recordado, Señor, este real sentido de libertad, Señor, este sentido de libertad eterna, Señor, del pecado. Gracias, Señor, porque hemos podido gozar, muchos de nosotros, Señor, de esta tu gracia, Señor, de esta misericordia. Te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que aún, Señor, no han tenido la experiencia, Señor, de esta libertad. Te rogamos, Señor, que tú seas misericordioso, Señor, y puedas también llegar con tu palabra, Señor, a sus corazones. Te rogamos, Señor, que ellos sean dóciles, Señor, de escucharla y de atenderla. También te rogamos, Señor, que podamos ser discípulos, Señor, discípulos tuyos, que realmente seamos fieles, Señor, y que vivamos constantemente con tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que cada decisión, que cada hecho, Señor, que hagamos, la podamos, Señor, basar en ella. Te rogamos, Señor, misericordiosamente también por quienes no están, Señor, o quienes escucharán también este mensaje a posterior. Tú les bendigas, Señor, así como a nosotros. Por lo mérito de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.